Buenas tardes. Este es el documento creativo para la materia de transporte de energía, el cual trata de la norma de la CREC 025 del año 1995 sobre el código de redes. Esto les está hablando es Brian Angulo. El código de conexión. Este tema lo va a ser explicado por Brian Angulo y Alejandro Cuevas. ¿Qué es el código de conexión? El código de conexión establece los requisitos técnicos mínimos para el diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento que todo usuario debe cumplir por o para su conexión al sistema de transmisión nacional. Los objetivos del código de conexión son garantizar que todos los usuarios conectados al sistema de transmisión nacional tengan los mismos derechos y deberes. Y su segundo objetivo es el de garantizar que todos los transportadores cumplan sus obligaciones en conformidad con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, la cual es sobre los servicios públicos domiciliarios, y la Ley 143 de 1994 de la ley eléctrica. El usuario conectado al sistema de transmisión nacional y a cualquier conexión entre diferentes transportadores, tanto conexiones preexistentes como futuros apoyos en proyectos. Pero, ¿cuáles son las obligaciones de los transportadores según el código de redes? Las obligaciones de los transportadores se dividen en tres fundamentalmente. La primera es que toda solicitud de conexión al transportador debe tener previa autorización de la UDME. Debe efectuar los estudios de viabilidad técnica y económica si está viable y aprobado por la UDME. El transportador debe ofrecer una conexión de nivel de 220 kV o superior. Segundo, si el transportador no posee los recursos financieros para ofrecer el punto de conexión, el usuario podrá, si así lo desea, acometer con sus propios recursos la construcción del punto de conexión, cumpliendo los requisitos del código de conexión y el contrato de conexión. Tercero, el transportador deberá efectuar los estudios de la solicitud y verificación que el usuario cumpla el código de conexión. Tercero. Cuarto, el transportador interesado en conectarse al sistema de transmisión de otro transportador se asimilará como un usuario y en consecuencia debe cumplir todos los requisitos establecidos para su conexión al sistema de transmisión nacional. Pero también el usuario tiene obligaciones, las cuales son: el usuario debe pagar al transportador los costos incurridos por la realización de los estudios que ocasionen la solicitud de conexión. Segundo, el usuario debe cumplir las normas técnicas de diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de sus instalaciones y equipos. Los usuarios que realicen las actividades de generación, transmisión, distribución o consumo, tanto en la actualidad como en el futuro, y planeen conectarse al STN, es decir, al Sistema de Transmisión Nacional, deben cumplir las condiciones establecidas en el código de redes y las condiciones particulares para cada usuario establecidas en el contrato de conexión. De conexión. Pero una pregunta importante sería: ¿de quién es la propiedad de los equipos de conexión que se tienen en un proyecto de esta índole? El transportador será responsable del diseño y la construcción de las nuevas líneas y las correspondientes módulos terminales de maniobra en el punto de conexión. Y por lo tanto, las nuevas líneas y módulos terminales serán propiedad del transportador, independientemente de que dichos módulos se encuentren o no localizados en subestaciones de otro propietario. ¿Cuál es el procedimiento de la conexión? El procedimiento de la conexión se inicia con la firma del contrato de conexión y se termina con la puesta en servicio de la conexión. Y se divide en conexiones nuevas o conexiones existentes. Para las conexiones nuevas hay 4 pasos. El primer paso es la aprobación del UCNE. Se debe firmar el contrato de conexión. Después de esto, el usuario debe elaborar los diseños, planos, memorias de cálculo y especificaciones para cuáles obras civiles y de montaje que son necesarias para la construcción de la conexión del usuario
al punto de conexión. El tercer paso es que el usuario debe presentar para aprobación del transportador los diseños, memorias de cálculo, especificaciones y planos, incluyendo como mínimo lista de normas utilizadas, configuración de la conexión, técnicas de confiabilidad y seguridad, diagramas unifilares, elementos como por ejemplo distribución de corriente continua, corriente alterna, los esquemas de protección y criterios para sus ajustes de tipos de media para efectos comerciales tarifarios. Las reglas de seguridad aplicables en el sitio de conexión, que son frontera con el STN, los procedimientos de puesta a tierra y de aislamiento para los requerimientos del transportador. Para realizar los documentos anteriormente explicados, el transportador tiene un plazo de 2 meses para aprobar los diseños. Si este solicita correcciones o ampliaciones, el plazo se contará a partir de la fecha que el usuario haya completado toda la documentación. El paso 4 es cuando el transportador ya aprueba los diseños, el usuario puede iniciar los procesos de compra de los equipos y presentar reportes de pruebas tipo que satisfagan los requerimientos de las normas IS, la norma ANSI y la NTC, y con evidencia de su certificado. El usuario de igual forma debe enviar para información del transformador las características técnicas garantizadas de los equipos finalmente adquiridos. Después de esto, sigue el paso 5. Antes del inicio de la construcción de las obras civiles y del montaje del equipo, se informará al transportador la programación de los trabajos principales y el nombre de la firma interventora contratada por el usuario, y esta debe presentar un juego de planos aprobados para construcción de las obras civiles, el otorgamiento legal de todas las servidumbres para la conducción de energía eléctrica, la licencia de construcción de las subestaciones y los certificados de libertad que muestran la propiedad de los predios donde se instalarán las subestaciones de la nueva conexión. Paso 6. Se informará al transportador la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio y solicitar la supervisión de pruebas. El modelo de protocolo de pruebas de puesta en servicio se debe entregar al transportador con 2 meses de anticipación para revisión y aprobación, y será devuelto un mes antes de la fecha de puesta en servicio. El paso 7. Después de ejecutadas las pruebas, aceptada la instalación y aprobado el informe de cumplimiento de normas, se autorizará la conexión y puesta en servicio de la instalación. El paso 8. Este dice que toda modificación deberá ser informada al transportador para su estudio y aprobación. El último paso es la operación y mantenimientos se deben hacer en conformidad con el código de operación y con el contrato de conexión. Para conexiones en operación 0 en construcciones antes de la aprobación del código de redes para usuarios. Las conexiones que estén en operación o estuviesen en construcción antes de la aprobación del código de redes tendrán un plazo máximo de 4 años después de la fecha de aprobación del código de redes para ajustarse a los requisitos técnicos mínimos de telecomunicaciones, protecciones, registro de fallas, supervisión y control. Si transcurrió el plazo del usuario no cumple con estos requisitos técnicos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establecerá la penalización a que diera lugar. El paso 1. Cada usuario, con la colaboración de un representante del transportador, debe elaborar una evaluación del estado de la conexión en relación con los requerimientos técnicos mínimos establecidos. El informe de ajuste resultante de la evaluación, junto con su cronograma para cumplir los requerimientos, se entregará al transportador a más tardar 6 meses después de la fecha de aprobación del código de redes. Paso 2. Se debe suscribir con el transportador el contrato de conexión, el cual debe incluir, entre otros, los compromisos de ajustes expresados en el paso 1, o en su defecto la obligación de realizar la evaluación en los 6 meses siguientes de la firma del contrato de conexión y los términos y condiciones. Paso 3. Se debe presentar al transportador un reporte con los parámetros técnicos actualizados de la conexión según el detalle indicado por el código de planeamiento. Ahora, en el caso de los transportadores, se debe hacer lo siguiente.
Las conexiones entre transportadores que estén en operación o en construcción antes de la vigencia de la presente resolución deben cumplir con los requisitos técnicos mínimos de telecomunicaciones. Protecciones, registro de fallas, supervisión y control. El plazo máximo para ajustarse a los requisitos, al igual que para los usuarios, es de 4 años, contados a partir de la aprobación del código de red. Si pasado este tiempo el transportador responsable de los ajustes no cumple con los requisitos técnicos mínimos, la SSPD establecerá la penalización a que dé lugar. Igualmente de cumplir con los puestos en el código de medida y en el código de operación. De igual forma, esto cuenta con 3 pasos. El paso 1. Cada transportador deberá elaborar una evaluación del estado de su conexión con otros transportadores en relación con los requerimientos técnicos mínimos establecidos. Para elaborar la evaluación de cada conexión, los transportadores involucrados deben nombrar un representante con autoridad para firmar la evaluación y los compromisos que de él se deriven. La evaluación se debe entregar a la UCNE a más tardar 6 meses después de la fecha de aprobación del código de red, adicionando un cronograma de actividades y compromisos para ajustar la conexión de los requisitos técnicos mínimos exigidos. El paso 2. Se debe suscribir con el usuario el contrato de conexión, el cual debe incluir, entre otros, los compromisos de ajustes expresados en el paso 1, o en su defecto la obligación de realizar la evaluación de los 6 meses siguientes a la firma del contrato de conexión. Paso 3. Se debe presentar al transportador un reporte de los parámetros técnicos actualizados de la conexión, según el detalle indicado por el código de elementos. El contrato de conexión. ¿En qué consiste el contrato de conexión? Este dependerá si es una conexión nueva o una conexión ya existente. Para los dos casos se debe incluir la siguiente información: definición de la terminología utilizada, determinación del objeto y el alcance del contrato y términos generales, cargos por conexión al sistema de transmisión nacional. La exigencia a los usuarios del pago a los cargos que hubiera ese lugar, forma de facturación y pago, programa de la conexión, obras y equipos que son parte de la conexión, límites físicos de la propiedad del inmueble en alta y baja tensión, los circuitos de protecciones en los circuitos de sincronización, en los circuitos de control, en los circuitos de telemedida, en los sistemas contra incendio y en los aspectos que en general sea necesario especificar. En el contrato se debe especificar que las partes que cumplan con el Código de Seguridad Industrial del sector eléctrico, incluir un listado de anexos que contengan los documentos relacionados con el contrato de conexión. El contrato de conexión dependerá si es una conexión no existente y tienen requisitos generales de la conexión. Para las subestaciones. La configuración de una subestación de alta tensión a 220 kV o tensión superior o de la conexión a una subestación existente debe ser tal que como mínimo permita efectuar el mantenimiento al equipo. La interrupción de cualquier circuito de la subestación sería interrumpir la cantidad de flujo de potencia. Todos los elementos de la subestación deben cumplir con las normas IS, ANSI y NTC aplicables en el momento de su diseño. Estos elementos son la línea de transmisión para acometida al sistema de transmisión nacional. Por exigencias propias de confiabilidad y seguridad de la operación del SI y del STN, no se permitirán conexiones en T, ni aún provisionalmente de líneas de transmisión a transformadores a las líneas del sistema de transmisión nacional. La carga. El usuario debe garantizar y comprobar con estudios técnicos que la carga conectada al sistema de transmisión nacional cumpla con los requisitos por contenido de armónicos establecidos en la norma IEEE 519 y por desbalances de fases y fluctuaciones de tensión que establezca la norma NTC. Se exigirán mediciones de armónicos durante la puesta en servicio, siguiendo todos los procesos de uso de las cargas establecidas, mediciones por lo menos de una semana. Frecuencia. El valor nominal de la frecuencia del Sistema Interconectado Nacional Colombiano es de 60 Hz. Tensión. La tensión nominal del sistema de transmisión nacional es de 220 kV y 500 kV. No obstante, por defectos de diseño de nuevas instalaciones se exige una tensión nominal de 230 kV. Puesta a tierra.
Para tensiones de 220 kV y superiores, el neutro del STN debe estar efectivamente puesto a tierra, con un factor de puesta a tierra no mayor que el 80%, calidad de la forma de tensión, de la forma de onda de tensión. El sistema de transmisión nacional en cada punto de conexión debe garantizar que la forma de onda de tensión si el usuario conectado con respecto al contenido de armónicos y desbalances de fases cumplirá con los requerimientos de la norma NTC o en su defecto con la norma IEEE 500. Fluctuaciones de tensión. No deberá existir el efecto titileo o flicker debido a las perturbaciones instantáneas de la red. Los requisitos técnicos para la conexión de generadores al sistema de transmisión nacional. Para, para esta conexión se necesita un equipo de interrupción. Toda conexión entre un generador y el STN debe ser controlada por interruptores de potencia capaces de interrumpir la máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión. Los estudios indicados en el código de planeamiento se deben a los valores de corriente de cortocircuito y la capacidad de los interruptores de potencia al STN en punto de conexiones y existentes futuros. Equipo de protección. Las protecciones de las unidades de generación y sus conexiones al STN deben cumplir los siguientes requisitos para reducir a un mínimo el impacto en el STN por fallas en los circuitos de propiedades de los generadores. Los tiempos de despeje de las protecciones primarias por fallas en los equipos del generador directamente conectado al STN y por fallas en la parte de la STN directamente conectada al equipo generador. Desde el inicio de falla hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia no debe ser mayor de 80 milisegundos en 500 kV o 100 milisegundos en 220 kV. Protección por deslizamiento de polos, el cual exigirá, según los requerimientos de operación del STN, protección de alta y baja frecuencia, según los límites especificados en el código de operación. Equipo de medición comercial. El generador debe proveer la infraestructura y el equipo necesario para llevar la información que se requiera de medición tarifaria de acuerdo con lo establecido en el código de medida. Equipos de telecomunicaciones. Para asegurar el correcto control operativo entre generador y centro regional de despacho, se debe establecer servicio de telefonía operativa. Es el servicio en el cual el ingeniero operador del generador y el ingeniero operador del Centro Nacional de Despacho, responsables del control del sistema, teleprotección, servicio de comunicación de emergencia y servicios telefax. Se debe proveer la infraestructura en las comunicaciones para llevar la información siguiente desde el punto de conexión al Centro Nacional de Despacho. Equipo registrador de fallas. El generador debe proveer un sistema registrador de fallas que permita al transportador supervisar el desempeño de los circuitos de conexión del generador al STN en el punto de conexión. Equipo de supervisión y control. El generador debe proveer la infraestructura y equipo necesario para llevar la información que se requiera de supervisión y control al CNE respectivo. Requisitos técnicos del generador. Los devanados, los puesta a tierra del neutro. Los devanados de alta tensión y el transformador conectado al sistema de transporte de transmisión nacional de cada unidad de generación debe estar conectado en estrella, con el punto neutro accesible y efectivamente puesto a tierra. Relés de frecuencia. Las unidades de generación se deben proveer con relés de frecuencia con rangos de operación que estén dentro de los límites estipulados en el código de operación. Requisitos particulares para la conexión al sistema de transmisión nacional de distribuidores, grandes consumidores y otros transportadores. Se les pide equipo de interrupción. Toda conexión de un usuario al sistema de transmisión nacional debe ser controlado por uno o dos interruptores de potencia, capaces de interrumpir la máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión. Equipos de esquema y protección. La conexión requiere la construcción de una nueva subestación para el seccionamiento de líneas de un transportador.
Los sistemas locales de protección a instalarse deben ser compatibles técnicamente con los esquemas existentes en los extremos remotos de las líneas accionadas. Si la conexión se hace en una subestación existente de un transportador, en la aplicación de esta subestación se provee la protección de falla de interruptor y se debe proveer transformadores de compatibles con los existentes para mantener el balance de protección de barras. Equipo de telecomunicaciones. Equipo de medida, equipo de supervisión y control. Ajuste de redes. El usuario debe instalar un sistema de registro de fallas en el punto de conexión lado usuario y sus datos se deben transmitir por canales digitales de datos hasta la estación de análisis de fallas que indique el transportador. Puesta a tierra del neutro. Los devanados en alta tensión a 220 kV y tensiones superiores de los transformadores o autotransformadores trifásicos o bancos conectados al sistema de transmisión nacional deben estar conectados en estrella, con el neutro efectivamente puesto a tierra. Requisitos para la puesta en servicio de la conexión. El usuario debe entregar con 2 meses de anticipación para revisión y aprobación por parte del transportador el cronograma de actividades y el protocolo de puesta en servicio de la instalación de conexión, los cuales serán devueltos por el transportador un mes antes de la fecha prevista para la puesta en servicio. Líneas de transmisión. Telecomunicaciones. Protecciones. El usuario debe suministrar con 3 meses de anticipación las puestas en servicio en un estudio de coordinación de protecciones y calcular los ajustes definitivos antes de la puesta en servicio. El transportador y el usuario ajustarán las protecciones de los nuevos campos de conexión y otros puntos del sistema de transmisión nacional que se modifiquen en razón de la conexión. Sistema de medición y control. Sistema de registro de fallas, supervisión y control. Sistema de prueba de conexión mediante fallas reales. En coordinación con el transportador, el CND y el CRD respectivo, el usuario deberá programar la ejecución de fallas reales en las líneas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de interrupción, protección, control, registro y telecomunicaciones. Responsabilidades por la construcción, montaje y puesta en servicio, por la seguridad y la ejecución de trabajo, por el mantenimiento, por la operación correcta del equipo, por el sistema de comunicación, por el diseño, por la operación correcta del sistema de transmisión nacional. La filosofía de operación del sistema de transmisión nacional debe conducir a garantizar la máxima calidad, continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro de transporte de energía eléctrica a los usuarios, por la calidad del suministro, por la disponibilidad, continuidad y seguridad del servicio. Planos de conexión. Los planos necesarios para cada sitio de conexión se deben preparar utilizando la simbología de las normas IEC y NTC, según se especifica en el anexo CC.7. Los planos necesarios de operación deben incluir todos los equipos de alta tensión y equipos de baja tensión asociados, mostrando características, capacidades, configuración, conexión a los circuitos externos y nomenclatura en la conformidad con el código de operación. El usuario debe preparar y presentar al transportador los planos para la operación de los equipos de alta tensión del lado del usuario en el punto de conexión y el transportador debe preparar y presentar al usuario los planos de operación de todos los equipos de alta tensión del lado del transportador del punto de conexión 2 meses antes de la puesta en servicio. Cuando un usuario necesite adicionar o cambiar un equipo de alta tensión o modificar la nomenclatura existente de su equipo de alta tensión en su sitio de conexión de su propiedad, el usuario debe presentar al transportador con un mes de anticipación. Servicios prestados para los usuarios para operación del sistema integrado. Los servicios de apoyo en la operación del SIM que los usuarios deben o pueden proveer según requerimientos de la CNE son los siguientes. Servicios de los
Generadores. Servicios que los generadores deben control de tensión y potencia reactiva. Control de frecuencia mediante regulador de velocidad, estabilización de potencia, regulación de secundaria de frecuencia con AGC. Servicio que los generadores pueden proveer si son requeridos por él. Control de frecuencia mediante unidades turbogeneradoras de arranque rápido. Capacidad de arranque en condiciones de colapso. Otros servicios de apoyo que pueden ser requeridos por la CN en la operación de acción. Control de frecuencia por medio de reducción de demanda. Potencia reactiva suministrada por compensadores síncronos o estáticos. Requisitos técnicos para la conexión de líneas de transmisión al sistema de transmisión nacional. Criterios de diseño. Se entiende que la línea de transmisión está comprendida entre los pórticos de salida de cada subestación que sirve de fijación al vano que las une a la primera torre. Conductores de base. La línea de transmisión de 500 kV estarán construidas en configuración horizontal con 4 subconductores por fase separados 457 milímetros. Las líneas de transmisión de 200 kV circuito sencillo estarán construidas en configuración triangular con un conductor por fase. Las líneas de transmisión de 220 kV doble circuito estarán construidas en configuración vertical con un conductor por fase. Cables de guarda. Aislamiento. Comportamiento mecánico del conductor de fase y cable de guarda. Se debe considerar las siguientes condiciones limitantes: tensión diaria promedio, valor óptimo resultante de las simulaciones del plantillado con tensiones entre el 18 y el 22% de la tensión de rotura del conductor. Estos valores se podrán modificar para casos especiales como entradas de subestaciones o en torres diferentes a las normalizadas, siempre y cuando la tensión diaria promedia tienda a disminuir. La tensión máxima inicial. La tensión horizontal a temperatura coincidente sin viento no deberá ser mayor del 33% de la tensión de rotura del conductor. Tensión máxima final. La tensión horizontal a temperatura coincidente con viento no deberá ser mayor del 50% de la tensión de rotura del conductor. Los cálculos de la acción del viento sobre el conductor, la evaluación de cargas y los factores de seguridad se harán mediante la aplicación de la guía ASCE del Código Colombiano de Construcción Sismorresistente. Estructuras. Torre de suspensión, torre de retención, torres terminales, cimentación, informes de diseño. De todas las actividades de diseño electromecánico, deberán presentarse como mínimo los siguientes estudios. Informe meteorológico, selección técnico-económica del conductor de fase, selección técnico-económica del cable de guarda, selección y coordinación del aislamiento. Evaluación y optimización de árboles de cargas, curvas de utilización de las estructuras. Localización óptima de estructuras. Cada uno de los estudios deberá ser sustentado por un informe técnico que incluya como mínimo los siguientes aspectos: criterios de diseño aplicados, descripción de las metodologías utilizadas, datos básicos, memorias de cálculo, resultados obtenidos, recomendaciones y conclusiones, planos definitivos. En los formatos normalizados por el transportador se deben presentar los originales de los planos definitivos correspondientes a siluetas generales, curvas de utilización y árboles de carga de estructuras, dimensionamiento eléctrico de los tipos de torres, cadenas de aisladores, conexión del cable de guarda, transposición y puesta a tierra. Localización general de la planta y perfil de la línea. Tablas de torres, tablas de regulación de conductores y cables de guarda. Se debe recibir un informe mensual de la obra y un informe final de la obra, el cual debe contener información general, localización geográfica del proyecto, características del proyecto, longitud de la línea, número y tipo de torres, cadenas de aisladores, conductor, número de subestaciones, descripción topográfica de la zona, etc. D. Descripción de las actividades adelantadas por el contratista en el periodo. C. Presentación gráfica del Gantt, que muestra el avance de las actividades realizadas mensualmente comparándola con el avance programado por las mismas. De igual forma, el usuario debe entregarle al transportador una ficha técnica que contenga nombre del proyecto,
propietario, fecha de iniciación de las obras, condiciones comerciales, valor inicial del proyecto, valor final del proyecto, condiciones de pago, recursos propios o empréstitos internacionales, plazo de amortización, número de circuitos, tipo de conductores, configuración, estructura y cadenas de aisladores, número de estructuras, capacidad de la línea, fecha de puesta en servicio, diseñadores, inventores, constructores de obras civiles, montadores, fabricantes de equipos y materiales. De igual forma, para el medio ambiente y la contaminación por el proyecto se debe presentar influencia recíproca entre el medio ambiente y el proyecto, gestión de interventoría ecológica, obras de protección ambiental y recomendaciones para realizaciones del mantenimiento de la línea, y estos deberán presentar de anexo el peso de las torres, tablas de torres, esquema de cimentación, plantillas para conductor, cable de guarda y patas, tabla de flechas y tensiones, medidas de posta a tierra y contrapesos, esquemas de transposiciones y llegadas de la línea, conexiones de otras líneas, cruces especiales. Y por último, fotografías, en donde se registra la secuencia de construcción y montaje de la línea. No, muchas gracias. Esta es la primera parte del código de conexión. La segunda parte será expuesta por mi compañero Alejandro Cuevas en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.